habíamos visto una introducción, después hablamos de la palabra recupera como un acróstico. Repasamos brevemente en las primeras filminas. La primera es reconocer que no soy Dios, no tengo todo bajo control, necesito de un Dios superior. El segundo punto era la esperanza. En Dios tenemos la esperanza de solucionar cualquier situación para nuestra vida. Después hablamos del compromiso, o sea, yo tengo que tomar una decisión y comprometerme, reconocer que necesito ayuda, reconocer que si no me conecto a ese poder superior, no voy a poder lograr nada en mi vida. Y como graba Marcelino, tener la humildad de aprender y reconocer aquellas cosas que tenga que cambiar, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la ubicación, o sea, cómo me ubico yo en este proceso. Es muy importante saber la ubicación, ¿sí? ¿Por qué? Supónganse, mi hijo se le rompe el auto en el centro de Neuquén. Neuquén tiene cerca de 500.000 habitantes, ¿no? Y me dice, papi, se me rompió el auto en el centro, venime a buscar. ¿Qué debería preguntarle yo? ¿Dónde estás? O sea, acércate a una esquina, fíjate en qué calle. Póngale que él me dice, estoy en San Martín y Jujuy. Ah, yo ya más o menos tengo identificada la zona, la busco en el Google Maps o conozco la zona y voy y lo puedo ubicar fácil. ¿Qué pasa si él me dice, estoy en Neuquén? Quizás esté un día dando vuelta, 2 días dando vuelta, a ver cuándo lo llego a ubicar. ¿Se entiende? En nuestra vida es exactamente lo mismo. Debemos saber dónde estamos ubicados en cuerpo, alma y espíritu en este proceso para que Dios, desde esa ubicación, pueda buscarnos y ayudarnos a acercarnos a Jesucristo. Si alguien no tiene a Cristo, después que terminemos este curso, la idea es que pueda llegar a recibir a Cristo como Salvador. Y si estás lejos de Cristo, necesitas sanar cosas en tu vida, después que charlemos, después que hagamos este taller, vos estés un poquito más cerca de Cristo o unido a Cristo cuando lo terminemos. Amén, ojalá sea así. Bien, entonces, vamos a dar una recordadita, ya Néstor medio que lo hizo, pero vamos a ver, estamos estudiando el camino a la recuperación y los pasos para ser libres. Así como la forma en que, perdón, me parece que ahí estaría. Nosotros siempre tenemos un cartel acá que nos molesta cuando vamos a leer. Dice, estamos representando 8 pasos que nos ayudan a no estancarnos en hábitos que nos afectan, en problemas que nos causan dificultades y en recuerdos de los cuales no podemos librarnos, ¿sí? Estábamos viendo estos pasos para ser libres como la forma en que manejamos esas heridas, los hábitos, los complejos que están desordenando nuestra vida. Bien, en el primer paso hablamos de la realidad. Reconozco que no soy Dios, admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo, que mi vida es inmanejable. Me doy cuenta que tengo problemas y que no puedo, esos problemas no los puedo controlar. El segundo paso que habíamos visto era la alegría y la esperanza de saber que sí hay un poder que puede controlar las cosas, ¿sí? Aunque yo soy incapaz de controlar todos los problemas y todas las cosas en mi vida, Dios sí tiene el poder para controlarlos, y eso quiere decir que en forma sincera, en primer lugar, tengo que creer que Dios existe. Si yo creyera que Dios no existe, es difícil que yo me pueda conectar a ese poder. Pero sí puedo ir y decirle, Señor, no estoy seguro, quizá tengo dudas, pero yo quiero y te busco, y Dios es fiel para darnos a nosotros la seguridad y la salvación, porque Él conoce nuestros corazones y podemos ser sinceros con Él. Entonces, en forma sincera, yo voy a decir, Señor, creo que existís, creo que te interesás por mí, tengo que creer que Dios se interesa por mí y que tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que cualquier persona que quiera acercarse a Dios tiene que creer que Él existe, y que además no solo que existe, sino que es bueno, y que nos ama y que quiere recompensar a todos aquellos que lo buscan con sinceridad. Dios está más interesado en encontrarnos a nosotros que nosotros en encontrarnos a Él. Pero si nosotros tenemos la necesidad de resolver nuestra vida,
de que alguien nos ayude a salir del estancamiento, entonces tenemos que saber que Dios está allí esperando nuestro pedido. Bien, finalmente hablamos del paso del compromiso, fue el que vimos el martes pasado. No es suficiente saber que tengo problemas, ni saber que Dios puede resolverlos, sino que conscientemente debo entregárselos a Él. Debo hacer un compromiso de entregarle mi vida y voluntad y decir, Dios, aquí está mi vida, lo bueno, lo malo y lo feo de ella. Y Dios comienza a tomar esos problemas y comienza a trabajar en ellos. A eso le llamamos el paso del compromiso. Y ahí tenemos Mateo 11, 28 al 30. Versículo muy conocido, pero lo vamos a leer. Ahí dice el Señor, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que habíamos dicho es que nunca que vayamos cargados al Señor, Él nos va a poner más carga. Él quiere hacernos descansar, sacar la carga de nuestros hombros y que la pongamos a los pies de la cruz para que podamos ir más livianos por la vida. Por eso este curso también, ¿no? Perfecto. Y entonces ahora vamos a llegar a este paso, que es el paso 4. Y que para llegar a este paso 4, yo tengo que haber entendido el paso 3. ¿Qué significa? Dijimos en el paso 3 que nosotros teníamos que tomar una decisión. A veces creemos que hay personas que se confunden con este paso. Todo lo que yo haga a mí no me hace salvo, pero sí tengo que pensar que si yo entendí que tengo realmente problemas en mi vida, que yo fui creado para Dios y estoy separado de Dios por mi pecado, y yo entendí que necesito al Señor y tomé la decisión de entregarle mi vida a Él, tenemos que saber que esta decisión implica cambios. Nosotros lo charlábamos con Néstor y decíamos, imagínate que alguno de nosotros dos hubiera sido infiel. Entonces, el otro lo descubre y dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Yo te amo, yo quiero estar con vos, pero nosotros no podemos ser 3. El matrimonio es de 2. Entonces, supónganse que me dijera Néstor a mí eso, y yo le digo, no, sí, estoy arrepentida, yo quiero seguir viviendo con vos, yo entiendo que mi felicidad está a tu lado, y estoy arrepentida. Entonces él me dice, bueno, entonces rehagamos nuestro matrimonio. Y yo mañana vuelvo a encontrarme con esa persona con la que yo caí y sigo mi relación con esa persona. ¿Sería lógico? No. Que ella me dijera, bueno, sigamos los 3. No. ¿Se arrepintió realmente? No hubo arrepentimiento. No, ¿verdad? Porque si yo me hubiera arrepentido de verdad, es que entendí que lo que estaba haciendo estaba mal y entiendo que esta nueva decisión en mi vida implica cambios. Si alguien entendió el valor que tiene la cruz de Cristo y entendió el significado que tenía estar perdido, lejos de Él, entendió la necesidad de que Él intervenga en nuestra vida y que Él haga cambios para que realmente podamos ser felices y estar plenos en Él, es una persona que entendió que a partir de ese momento su vida en las manos de Cristo iba a empezar a desarrollar cambios. Cuando pasa el tiempo y no hubo evidencia de cambios, significa que no estuve arrepentido de verdad, que no entendí el mensaje y quizá que no soy lo que creo ser, ¿sí? No he tomado la decisión. Dije que tomaba una decisión, pero no la tomé de verdad. Entonces, muy claramente, la Biblia también dice, tu fe se demuestra por tus actos. Entonces, si sé que estoy mal porque he errado el camino y tomé la decisión de encontrar y de asirme de este camino nuevo, tiene que haber cambios y estos cambios tienen que ver con la limpieza personal. Lo vamos a ir desarrollando de a poquito. Pero yo voy a poder entender que tengo que limpiar mi pasado, tiene que quedar atrás. Tengo que deshacerme de la culpa. Tengo que obtener una clara conciencia. Tengo que aprender a vivir de la forma que Dios quiere que viva.
Si yo doy este paso y me arrepiento, esta vida va a ser muchísimo mejor de hoy en adelante. No sé bien cómo lo escribimos ahí, pero, o si lo estoy leyendo mal, pero la idea es esto, que mi vida va a cambiar, y ese cambio va a hacer que mi vida sea más ligera y más bendecida. El Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Claro, Dios no miente. Y Él prometió que yo voy a tener una vida abundante. Si no la estoy teniendo, probablemente es porque creí tomar una decisión, pero no lo hice. Bueno, hay una forma de comprobarlo, ¿no? Supónganse, alguien lo explicaba, nosotros antes de conocer a Cristo éramos un chancho, ¿sí? Y después de conocer a Cristo nos transforma en una persona. ¿Un chancho qué come? Come basura, come porquerías, come desechos. ¿Le hace mal la basura al chancho comerlo? No, porque es chancho. Ahora, cuando Dios nos transforma en personas, ¿nosotros podemos comer algo descompuesto sin darnos cuenta? Supónganse, vamos a un supermercado, compramos un yogur que está vencido, no nos dimos cuenta, lo comemos. ¿Qué nos va a pasar? Casi seguro nos vamos a descomponer si está en mal estado, ¿no es cierto? Ahora, ¿puedo siendo persona vivir comiendo basura y que no me haga mal? No. ¿Qué pasa si yo vivo comiendo basura y no me hace mal? Es que sigo siendo chancho. ¿Se entiende? Porque a un chancho no le hace mal la basura. Yo cuando no era cristiano mentía y no pasaba nada. Como cristiano miento y algo me revuelve adentro, que es el espíritu, y me hace ver que estoy haciendo mal. ¿Sí? El Salmo 32 habla de la dicha del perdón. Dice, bienaventurado todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado a quien el Señor, Jehová, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La U en recupera significa ubicarme. Este paso de ubicarme, como dijo Néstor, es hacer un autoexamen, confesar mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguna persona en la cual yo confíe. ¿Por qué es esto una parte del proceso de recuperación? Porque la culpa nos mantiene estancados en el pasado, nos aleja del crecimiento y de llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Entonces, es como que yo llevo mi auto al mecánico porque quiero que lo arregle. Antes de que él me diga, bueno, te va a salir tanto, él tiene que examinarlo, fijarse cuáles serían las cosas que están para arreglar, y entonces después me dice, mire, lo que vamos a hacer es esto, esto y esto. Algunas cosas las vamos a hacer primero, otras las vamos a hacer después, quizás otras las hagamos un poquito más adelante, pero esto es lo que hay que hacer. Y esto es lo que tenemos que ir nosotros a hacer en la presencia del Señor. No importa, no nos tenemos que sentir mal, porque seguramente el Señor nos va a decir, en esto estás fallando, esto no está saliendo bien, esto te está haciendo daño. Pero no importa, porque queremos estar mejor. Y esto es lo positivo. Primera Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal cual. El Señor es misericordioso. Es muy importante que nos demos cuenta que tenemos que cambiar, ¿sí? Buscaba una frase, me parecía que era de Albert Einstein, pero no estaba seguro. Dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. O sea, si yo hago lo mismo y lo mismo y lo mismo, no voy a obtener resultados diferentes, ¿sí? Si yo en este curso, en este taller, me doy cuenta que hay áreas de mi vida que están mal, hay alguna persona que no perdoné, hay alguna herida que todavía me duele, hay alguna persona que me dañó que todavía la recuerdo con bronca, tengo que ver cómo resolver eso en mi vida en Dios, ¿sí? Si queremos realmente disfrutar de la vida, tenemos que aprender a soltar la culpa, ¿sí? Toda la culpa que yo pueda tener por lo que hice en el pasado no va a cambiar el pasado. ¿Está? Hoy es, no sé qué fecha es hoy, 5 de octubre, ¿no es cierto?
todo lo que hicimos de hoy, 5 de octubre hacia atrás, ¿lo podemos cambiar? No hay forma de cambiarlo, ni para bien ni para mal, ya está, ya lo vivimos, podemos cambiar de hoy en adelante. Y eso es lo que Dios quiere, que hoy nos acerquemos a Cristo y estemos en contacto con Él, en comunión con Él para cambiar nuestra vida, ¿sí? Todos tenemos pecado, todos hemos cometido errores, todos, absolutamente todos. O sea, si hay alguien que cree que es impecable o que nunca pecó, dése cuenta que todos cometemos errores, somos humanos, el único infalible que pisó esta tierra se llamó Jesucristo, ¿sí? Por eso necesitamos también arrepentirnos de aquellas cosas que hayamos hecho mal o pecados que hayamos cometido, ¿sí? Todos sentimos remordimiento, todos nos hemos dado cuenta que fallamos en algunas cosas en la vida. Todos tenemos cosas que desearíamos haber hecho de una manera diferente, pero no lo hicimos. Y ya el reloj no se puede echar a andar para atrás. Así que nos sentimos mal por eso, nos sentimos culpables y ese sentimiento lo llevamos con nosotros. Hay que diferenciar entre la culpa y el arrepentimiento. Yo sí puedo sentirme arrepentido de algo que estoy haciendo mal. Y el arrepentimiento es para salvación. Yo tengo que ir a confesar mi pecado y librarme de ese peso. Pero la culpa es como decir, no tengo dónde volcar mi pecado, no tengo dónde borrar mi pecado. Y eso deja mal al Señor Jesucristo, porque es como que Él no hubiera podido con nuestro pecado. Por eso no tenemos que sentir culpa. Sí puedo sentir arrepentimiento, pero si tengo arrepentimiento, tengo que ir a buscar ese perdón y cambiar. Como resultado, nosotros vamos por la vida cuando tenemos culpas cargados de esas culpas. A veces es consciente, pero muchas veces es inconsciente. Hay muchas formas de reaccionar en la vida y la forma en que lo hacemos es causada por el inconsciente, por cosas de las cuales ni nos damos cuenta, por cosas sobre las cuales nos sentimos mal. Si ustedes se acuerdan, esto lo vimos en el primer capítulo, ¿sí? Ese subconsciente que lo que hizo fue traducir todas las señales que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestros labios, nuestro tacto percibía, lo traducía y lo iba guardando como archivos adentro de nosotros, que son los que después nos hacen reaccionar de alguna manera en la vida. Cuando nosotros tenemos culpas, empezamos a reaccionar también con esa culpa que tenemos guardada. Quizá negamos la culpa, quizá la reprimamos, quizá culpemos a otras personas por eso, o quizá pongamos excusas por nuestra culpa. Quizá hasta la racionalicemos, que es decir, pensar que todos lo hacen, que todos lo piensan, pero todavía nosotros, hagamos lo que hagamos, sentimos los efectos de la culpa, ¿sí? Nos va a pesar. Isaías 45, del versículo 1 al 3, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronces y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. La Biblia está cargada de bendiciones, de promesas y de garantías de que Dios va a estar con nosotros y que nos va a bendecir. Por eso tenemos que soltar esas culpas. Bien, ahí tenemos que la parte consciente es muy poca. En el iceberg, es entre un 3 y un 10% que sobresale. Y en la realidad, lo que yo veo, lo que se ve de mí, sea carácter, sea droga, sea alcohol, sea una adicción, lo que fuere, ¿no? Y la parte inconsciente es todo lo que yo he vivido desde que nací, con mi familia, con las circunstancias, con el colegio, con el trabajo, que han hecho cosas en mí para que yo tome algunas decisiones, algunas conclusiones,
yo creo que son mis conclusiones, que son inteligentes, que yo las he resuelto de alguna manera, pero a veces esas conclusiones han sido influenciadas por el enemigo de nuestras almas. Entonces, aunque yo crea que es una conclusión verdadera, sin querer es una conclusión mentirosa, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Filtrar esa conclusión con la palabra de Dios. Hablamos el domingo en la iglesia, por ejemplo, yo voy a hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, a mi manera, ¿no? Firmado Maradona. Bien. ¿Qué versículo bíblico fundamenta ese concepto? No lo vas a encontrar. Yo he leído la Biblia de tapa a tapa y dice que nuestro corazón es engañoso, que tengamos cuidado con lo que guardamos en nuestro corazón, que el corazón determina el rumbo de nuestra vida, Proverbios 4:23 en la NTV. Entonces tenemos que cuidar lo que guardamos en nuestro corazón, ¿sí? Ahí en ese subconsciente, en ese inconsciente, tenemos sentimientos, tenemos creencias, tenemos recuerdos, tenemos ansiedad, tenemos conflicto, tenemos emociones, tenemos dolor, tenemos impulsos. El inconsciente influye en nuestra conducta, a pesar de no ser conscientes de ello, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aprendimos a manejar un vehículo, supónganse, y no estamos todo el tiempo pensando cuando vamos a poner los cambios, cuando vamos a embrayar, lo hacemos ya inconscientemente. ¿Qué pasa si una persona empieza a tener algún problema mental o algún bloqueo mental? De golpe dice, che, ¿cómo era que se ponían los cambios? ¿Cómo era que se aceleraba, se embrayaba? Y nos vamos olvidando algunas cosas. Pero hay muchas cosas que hacemos como mecánicamente porque están en nuestro inconsciente, ¿sí? Si querés recuperarte de las heridas, los malos hábitos y los complejos en tu vida, tenés que aprender a soltar la culpa y a vivir con una conciencia limpia. Y ojo que a veces la culpa es real y a veces la culpa es falsa. ¿Qué significa? Supónganse, cuando un niño es abusado, muchas veces el grande que lo abusa lo hace sentir que él es parte y que está participando voluntariamente de eso. Entonces esa persona se hace grande y siempre se siente culpable por haber sido parte de eso. Cualquiera de nosotros puede saber y entender que es imposible que una criatura pequeñita esté siendo parte de eso cuando no tiene conciencia de lo que está pasando en realidad. Pero el enemigo muchas veces de esa forma trabaja con un montón de cosas en nuestra vida para hacernos sentir culpables. Estuvimos charlando con una amiga, una persona que también comparte con nosotros el Celebremos, y que nos contaba cómo el enemigo la hizo sentirse culpable un montón de años, y triste un montón de años por cosas que no tenían que ver con su culpa, no eran su culpa. Así que tenemos que tener siempre esto presente. Si me siento culpable, pensar que inclusive muchas veces esas culpas no son reales, así que no le tengo que dar lugar al diablo. Y si son reales, eso que me lleve al arrepentimiento, pero no a estar atado a esta culpa. Bueno, en un programa de radio hablaban con un psicólogo y de repente alguien llamó diciendo, estoy consumido por la culpa y no sé qué hacer. ¿Qué hago con mi culpa? Le preguntaba la persona al psicólogo, ¿no? ¿Cómo me deshago de ella? Y el psicólogo dijo, no puede, debe aprender a vivir con la culpa. ¿Qué te parece esta afirmación? ¿Estás de acuerdo? Bueno, la palabra de Dios dice que podemos soltar nuestra culpa. Colosenses 2, 14 al 16 dice que en Cristo fueron clavadas todas las culpas, todas las actas que había contra nosotros que nos eran contrarias. Entonces sí podemos deshacernos de la culpa. Quizá un psicólogo en su profesión no sabe cómo resolver la culpa y dice, bueno, barrerlo debajo de la alfombra y ya está. Como cristianos sabemos que en el Señor podemos dejar esa culpa a los pies de la cruz, ¿sí? Racionalizar es decirme a mí mismo que todo está bien cuando sé en mi corazón que todo está mal. Racionalizar es mirar a alguien que hace algo peor que yo y decir, bueno, yo cometí un error, pero aquel cometió 10, así que bueno, de última no estoy tan mal. Pero así sea un error, yo también estoy cometiendo
un error, un pecado, una equivocación, y tengo que cambiar ese mal hábito, lo que fuere, ¿no? Podemos decir, está bien, todo el mundo lo hace, yo también lo hago, pero todo el mundo lo hace. O quizás, ¿qué importa? Lo hice, pero fue hace tanto tiempo, pero nuestros corazones seguimos diciendo, sé que eso que hice estuvo mal. Y nos duele, y nos molesta, o algo que nos hicieron sigue dañando nuestro corazón. Ahí hay una chica que tiene un corazón pesado, como de piedra en la espalda, que le cuesta llevarlo y le cuesta seguir adelante con su vida por todo ese peso, ¿no? Lo que no dejas ir, lo estás cargando. Lo que cargas te pesa, y lo que pesa te hunde. Y por más que lo carguemos, nunca esa culpa puede cambiar nuestro pasado. El diablo nos hace creer que si cargamos la culpa, vamos a poder cambiar algo del pasado. De hoy, 5 de octubre, para atrás, no podemos cambiar absolutamente nada en nuestra vida, o desde el día que estemos viviendo, ¿sí? Entonces, bueno, que aprendamos que en Cristo es de ahí hacia adelante, en Cristo siempre hay esperanza, en Cristo siempre hay bendición, en Cristo hay paz, seguridad, esperanza y lo que nosotros necesitemos para vivir la vida abundante, ¿no? Y entonces, ¿cómo me deshago de la culpa? Bueno, de esto también se trata este paso 4, ¿sí? La Biblia dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, cuyo pecado, cuya culpa ha sido perdonada y cubierto su pecado, ¿sí? Encima nos enseña la palabra que en nuestro caso no es que Dios cubre tu pecado, sino que lo elimina y ya no cuenta nunca más. Esto lo dice el Salmo 32. Cuando Dios perdona un pecado, nunca lo vuelve a sacar a colación, ¿sí? Dios nos ama y Dios olvida totalmente, porque Dios sí tiene la capacidad de olvidar. A veces los seres humanos no la tenemos, pero Dios olvida nuestra condición, ¿sí? Olvida que somos pecadores y nos ama con un amor eterno. La buena noticia de Dios justamente habla de esto, ¿no? Que este paso es la llave que abre la puerta al descanso. No es que yo voy a vivir una vida de santidad porque si no pierdo mi salvación, no, porque yo encuentro descanso en Cristo. Y si yo tomé la decisión de amarlo a Él, de unirme a Él, también voy a empezar a sentir este descanso a medida que vaya dando estos pasos. Si damos los pasos que compartiremos a continuación, podremos experimentar lo que dice el Salmo 32, versículo 1 y 2, que es este que estábamos leyendo recién. Dios es amor, así es lo único que me falta decir. Ahí está. Bien, es muy importante que nosotros estemos dispuestos a obedecer lo que vayamos aprendiendo y lo que vayamos viendo, ¿sí? La obediencia no es natural en ninguno de nosotros, ¿sí? Supónganse que ustedes le dicen a sus hijos, tenés que lavar los platos, tenés que limpiar la pieza. Y tu hijo te dice, mami, papi, no veía las horas, ya veía un par de platos acumulados ahí, no veía la hora de que me mande a limpiar los platos, ¿sí? O ya veía la pieza sucia, pero esperaba que me mande a limpiar la pieza para obedecerte porque me encanta hacerte caso. Sería de otro planeta ese hijo, ¿no? Porque ninguno de nosotros lo hicimos, ni nuestros hijos lo hicieron. Bueno, espiritualmente es igual, ¿sí? Nosotros vemos que tenemos que cambiar, vemos que tenemos que arrepentirnos, vemos que tenemos que obedecer, pero no nos nace naturalmente el deseo de obedecer, ¿sí? Entonces, a veces tenemos que dejar nuestra zona de confort, a veces tenemos que dejar lo que nosotros pensamos e ir a la palabra de Dios y ver cuál es el mejor consejo para poder cambiar nuestra vida. Si sigo haciendo siempre lo mismo, no voy a tener resultados diferentes. Si siempre tuve falta de perdón, si siempre me sentí herido y hasta ahora no lo cambié y aprendo algo en este curso a través de la palabra de Dios que me sirve para cambiarlo, tengo que obedecerlo, tengo que hacer caso, porque si no, si no voy a seguir exactamente igual. ¿Está? Bueno, ¿qué hace la culpa en nosotros? La culpa destruye mi confianza. Imagínense un hijo que le roba el vuelto a la mamá, ¿no? Y le roba siempre del vuelto, y le roba del vuelto, y le dice que aumentó el pan,
y le miente, ¿no? Y en un momento la mamá lo descubre. ¿Qué pasa con esa confianza? Desaparece por un tiempo hasta que esa mamá puede volver a confiar en su hijo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era chico, iba a jugar a los jueguitos, en aquel tiempo estaban los flippers, los Pac-Man, los juegos grandes, ¿no? Y mi mamá me mandaba a comprar el pan, póngale que vale 100 pesos, yo decía, mami, el pan aumentó, vale 110 pesos. Yo le robaba 10 pesos y me iba a jugar a los jueguitos, ¿no? Y eso lo hice por 15, 20 días y esperaba rápido ir a comprar el pan para que no fuera mi hermano y me fueran a descubrir. Bueno, un día mi mamá lo manda a comprar el pan a mi hermano va, lo compra 100 pesos y vuelve. Y le digo, mami, ¿hay que comprar el pan? Me dice, ya fue el Freddy, mi hermano. Y, le digo, me dice, Néstor, ¿cuánto era que valía el pan? Viste, cuando vos mentís, no te acordás bien cuánto tenés que decir. Entonces digo, me parece que 110. No, dice, vos sabés que fue el Freddy, dice que vale 100. ¿Y a qué panadería habrá ido? Capaz que no fue a Sánchez, no fue a la panadería Sánchez. No, me dice, si fue a Sánchez. Y ahí mi vieja me enganchó, que yo le robaba 10 pesos todos los días, por un ejemplo, y me costó generar esa confianza de nuevo con mi mamá. ¿Sí? Yo sé que ninguno de ustedes lo hizo nunca, pero yo lo hice y se lo comparto. Bueno, la culpa destruye mi confianza. Me genera preocupación. ¿Qué ocurre si alguien lo descubre? ¿Qué pasará si se sabe la verdad sobre mí? Quizás no le agrade. Pueden rechazarme. No soy tan bueno como parezco. Por eso le tememos a los demás y eso destruye y nos roba nuestra confianza. No podemos ser una persona segura de nosotros mismos si sentimos culpa. O sea, nos va a dar inseguridad. No hay una persona que cargue culpa todo el tiempo que pueda ser una persona segura de sí misma. Le va a costar tener un título en la facultad, le va a costar rendir una materia, le va a costar inclusive un título de la secundaria, le va a costar establecer una relación de pareja, porque esa culpa lo va cargando, ¿sí? Podemos llegar a sentirnos atormentados por la culpa. Nos impide llegar a disfrutar de nuestra vida, asumir retos, tomar decisiones o avanzar. Acarreamos un peso muy grande y ahí hay una personita con una semejante piedra en la espalda que dice culpa. Es un peso que nos tira hacia abajo y no nos deja avanzar. Lo que tenemos que entender, entonces habíamos visto en esa anterior que la culpa destruye mi confianza. Y otra de las cosas que hace la culpa es que daña completamente mis relaciones. La culpa nos lleva a pensar y repensar en lo que estuvo mal y en cómo nuestra conducta demuestra que somos malos, que somos tontos, que somos despreciables, que somos mentirosos, que somos irresponsables. Y así empieza a sumar y a sumar y a sumar en contra de nosotros, ¿sí? Reconocemos lo mal que nos sentimos, pero no hacemos nada al respecto. Solo recordamos y revivimos la situación una y otra vez. Y así nos vamos devaluando. Disminuye nuestra autoestima y se dañan nuestras relaciones. A veces uno ve que hay una persona que está callada y seria, y yo puedo pensar, wow, esta persona debe tener un problema. Tendría que acercarme a ella, preguntarle, ayudarla. Pero si yo siento culpa y esa persona está callada, quizá no piense que esa persona tiene un problema. Voy a decir, ¿qué le dijeron de mí? ¿Qué habrá pensado? ¿Por qué me mira así? Este ya tiene algo en contra mío. O sea, empieza a dañar mi relación con la otra persona porque yo mismo no estoy seguro de mí. La culpa hace que yo empiece a responder de forma inadecuada a las demás personas. Me hace impaciente con los demás. Y muchas veces, aún sin ninguna necesidad, yo reacciono con ira. No sé, me parece como que todo el mundo me odia. Entonces, reacciono con ira de antemano, por las dudas. La culpa puede causar que yo sea muy dadivoso. ¿Vieron esos papás que trabajan todo el día y se sienten culpables
de abandonar a sus hijos, ¿qué hacen? Después gastan todo el sueldo en los caprichos del chiquito, porque quieren de alguna manera pagar por ese daño que supuestamente le están haciendo. Así que su culpa lo está haciendo ser muy dadivoso. O los maridos que capaz que salieron del trabajo, se fueron a jugar al fútbol y cuando vuelven llegan con flores, con chocolates y empiezan a ser dadivosas porque tienen Acá culpa. nunca pasó. Me gustaba el No, fútbol, pero nunca pasó. pero no llegaba con chocolate. Lo del chocolate, digo, lo del fútbol sí. Bueno, pero es verdad, la culpa nos hace a veces ser muy dadivosos. Y a veces también nos puede hacer que seamos poco defensores de nuestro propio espacio. ¿Vieron las personas que todo el tiempo, bueno, sí, como vos quieras, donde quieras, como quieras, y nunca empezar a tomar un lugar o saber respetarnos a nosotros mismos, decir, bueno, ahora me toca a mí? Este tipo de personas muchas veces son así, no porque sean buenas, sino porque están cargadas de culpa. Los padres también se sienten muchas veces culpables cuando quizás se enojan mucho, y después sienten pena de haberle gritado a su hijo. O sea, hay millones de cosas que pueden pasar en nosotros y a veces empezamos a recompensar en exceso a las personas que nos rodeen, ya sean nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros hermanos, etc. Cuando estamos mal, en tercer lugar, la culpa nos mantiene estancados en el pasado, ¿sí? Hay personas que por ahí viven en una familia disfuncional, significa una familia que funciona, pero funciona mal, no funciona bien, aún como cristianos muchas veces, y entonces está en una situación de dolor, de agresión, de adicción. Entonces esa persona está mal todo el tiempo. Y cuando uno se relaciona con esa persona, parece una persona bipolar. Yo, por ejemplo, tenía una compañera en la secundaria, vamos a decir que se llamaba María, le cambio el nombre por su identidad, y un día llegaba al colegio y nosotros le decíamos, ¿qué hace María? ¿Cómo andas? Bien, Néstor, bien, ¿cómo andás vos? ¿Qué es tu vida? Bueno, al otro día llegaba y le decía, ¿qué haces María? ¿Cómo andás? ¿Qué te importa? Yo te ando preguntando a vos, ¿cómo andás vos? Y más de uno de nosotros decíamos, esta está media loca, está chapita, ¿qué le pasa? Bueno, y después con el tiempo nos dimos cuenta que tenía muchos problemas familiares y pudimos intentar ayudarlo. Yo le pude predicar el Evangelio, no manifestó recibir a Cristo, pero era todo un entorno familiar que la afectaba, ¿sí? Acá dice, la culpa me mantiene estancado en el pasado. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del espejo retrovisor chiquitito? Perdón, el espejo retrovisor grande y el parabrisas muy chiquitito. ¿Está mal que un pueblo mire su historia? ¿Está mal que nosotros aprendamos de nuestra experiencia del pasado? No, no está mal, para no volver a cometer los mismos errores, no tropezar de nuevo con la misma piedra. Yo voy por un camino, me tropecé con una piedra, vuelvo a ir por ese camino, digo, acá había una piedra, no tengo que tropezar, voy por otro lado. Eso no está mal. Pero si nos quedamos mirando el pasado, nunca vamos a avanzar hacia adelante, ¿sí? Ya hablamos de esto cuando dijimos que vivir en el pasado se parece a manejar siempre mirando por el espejo retrovisor. La persona que lo hace terminará chocando, sí o sí. Te va a estrellar sí o sí si vivís mirando el pasado, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente o en el aspecto que fuere. La vida no se puede ver solamente a través del espejo retrovisor. Este te da una perspectiva, pero únicamente parcial. Y si siempre estás mirando a través del espejo retrovisor, nunca vas a avanzar. Lo que la culpa hace es que tiendas a volver a poner en tu mente una y otra vez las cosas que desearías poder cambiar, pero nunca vas a cambiar o no sabes cómo cambiarlo. La culpa no puede cambiar el pasado, así como la preocupación no puede cambiar el futuro. Subrayen esa frase, anótenla. La culpa no puede cambiar el pasado. ¿Sí? Yo digo, no, si yo perdono a esta persona que me dañó, que me ofendió, la estoy soltando y yo le tengo bronca, no la quiero soltar. Es como que tomo el veneno yo mismo y quiero que se envenene el otro porque le tengo bronca. ¿Está? Entonces la culpa no puede cambiar el pasado, no hay forma de cambiar el pasado,
Así como la preocupación, la ansiedad, tampoco puede cambiar el futuro. Yo me puedo recontra preocupar por lo que voy a hacer de acá a 10 años, no está mal planificar, no está mal proyectar, pero la preocupación no va a cambiar el futuro. ¿Está? Sí puedo planificar, sí puedo ver qué voy a hacer en el futuro, pero no, la preocupación no cambia el futuro. ¿Está? Lo único que hace es que el día de hoy sea un día miserable y perdido. Recuerden lo que hablamos de las 3 cruces, el ayer, el hoy y el mañana. Dios quiere que vivamos el hoy, a cada día su propio mal, Mateo 6:34, y el diablo nos lleva al pasado para generarnos culpa o al futuro para generarnos ansiedad. Entonces, hoy pensamos en el ayer y en el mañana, mañana hacemos lo mismo, y pasan 10, 12, 15 años de nuestra vida. Hablamos con una persona ahí que varias décadas tuvo problemas con mentira del enemigo, pensando en el ayer y pensando en el mañana, y sin querer el diablo te roba 20 años de tu vida y no te diste ni cuenta, ¿sí? No te tropieces con algo que está detrás de ti. Ya lo viviste, vamos de acá para adelante. Y en Dios siempre hay esperanza en cualquier situación. Dios es un Dios de segundas oportunidades y Él se deleita en misericordia con cada uno de nosotros. Y si vivimos todo esto, amén de lo mental y lo racional y demás, nos podemos enfermar. Roxana decía, exceso de pasado produce depresión, exceso de futuro produce ansiedad. ¿Está? Ay, en el trabajo me dijeron que a lo mejor van a dejar sin trabajo, que van a suspender gente, que... y pienso en eso y me pongo ansioso y me termino deprimiendo, me termino enfermando. Hasta un cáncer. O hasta me puede agarrar un cáncer, lo que fuera, ¿no? Bueno, leí un reporte donde los psiquiatras opinan que probablemente el 70% de las personas en el hospital podrían salir hoy si supieran cómo resolver sus culpas. Cuando me trago mi culpa, mi estómago lo guarda, y si no hablo con Dios y con otros sobre esa culpa, me desquito conmigo mismo. Este es un paso muy importante. Es un paso que atemoriza, que separa a los hombres de los niños, que separa a los que quieren recuperarse de los que van diciendo voy a seguir con mi vida. No podemos sepultar la culpa mientras está viva. Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este es un punto muy importante, porque también tiene que ver con algo que ya habíamos hablado antes. Vamos a suponer que yo soy un chico y rompo el vidrio de mi vecina. Mi mamá y mi papá no me van a decir, bueno, andá y pagale el vidrio a tu vecina. Saben que yo no tengo los medios, no trabajo, soy pequeñito. Entonces mi papá, como persona responsable, va y le paga el vidrio a mi vecina. Y después papá dice, bueno, vos y yo tenemos que hablar. Y empezamos a hablar de las cosas en las que yo ahora tengo que empezar a cambiar. No puedo jugar más a la pelota ahí, en la vereda de mi vecina, tengo que venir a mi patio. Bueno, es un asunto entre mi papá y yo, pero ya con mi vecina la cosa está arreglada. Eso fue lo que hizo Cristo. Él nos amó tanto, Dios nos amó, nos creó, nos preparó para vivir una vida maravillosa y una vida eterna. Nuestro pecado hizo una separación entre nosotros y Dios, y nos perdimos estas oportunidades de disfrutar de la vida y de disfrutar de la vida eterna. Pero el Señor no se quedó con eso, porque Él se hizo cargo, como un papá que tiene hijos pequeños, Él se hizo cargo de nosotros, y Él pagó nuestras culpas en la cruz. Eso, como dice ahí Colosenses, esa acta ya fue clavada en la cruz. Ya está todo saldado. Ahora depende de nosotros que nos volvamos en amistad con Él y empecemos a charlar a ver qué cosas son estas que nosotros tenemos que empezar a mejorar. Cuáles serían las cosas en las que vamos a empezar a agradarlo a Él. Pero si yo decido vivir en Cristo, entonces ese pago se hace efectivo para mí. Y yo ya no tengo que sentirme culpable, porque Él ya pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros.
Tenemos una hermana que tiene un vecino ahí a 2 casas, que ha sido narcotraficante y demás, lo ha descubierto la policía y demás, y con esto de la pandemia le dieron un arresto domiciliario. Entonces le pusieron esa bocha de hierro que les ponen, con una cadena, una esposa agarrada al tobillo, para que lo tenga todo el tiempo y no se pueda escapar fácilmente, ¿no? Y yo pensaba en este punto, ¿no? Esta persona no puede correr, para ir al baño tiene que agarrar ese semejante peso, que pesa como 30, 35 kilos esa bocha, hacer cuenta que agarrar una bolsa de cal, una bolsa de cemento, todo el tiempo para donde te quieras mover. Bueno, cuando nosotros vivimos con algo que nos pesa en nuestra vida, es similar. No tenemos libertad, emocionalmente no podemos correr, espiritualmente estamos atados, y no podemos vivir con libertad. El Señor, Dios quiere que en Cristo vivamos realmente libres y nos mantengamos firmes en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Donde guía el Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:17, hay libertad. Si no hay libertad es porque el Espíritu Santo de Dios no está guiando. Puede guiar el Espíritu Tosini, el Espíritu Roldán, el Espíritu López, el Espíritu Pérez. Pero donde guía el Espíritu Santo hay libertad. ¿Cómo podemos dar este paso? Tengo que hacer un inventario moral y personal, ¿sí? Solo con Dios y apartado del mundo me pregunto y escribo, ¿sí? Vamos a agarrar una hoja de papel como tarea para la próxima clase, lo pueden ir haciendo. Primero hacemos una raya en el medio de la hoja de papel y ponemos del lado izquierdo personas, cosas o circunstancias. Supónganse, yo del lado izquierdo pondría mi papá. Y del lado derecho ponemos la situación. Me costó perdonar a mi papá o no he perdonado a mi papá. ¿Sí? Del lado izquierdo ponemos aquellas cosas que nos afectan, que nos duelen, que no están bien. Y del lado derecho, cuál es la situación concreta para que sepamos cómo mejorar eso, ¿no? Primero, ¿qué está mal en mi vida? ¿De qué me siento culpable? ¿De qué estoy arrepentido? ¿De qué me he sentido resentido? ¿Cuáles son las fallas en mi vida que sé que necesitan cambios? Segundo, pedirle a Dios que me revele, que traiga a mi mente las cosas que me hacen sentir culpable o que me ponen mal de forma consciente y aquellas que son inconscientes. O sea, ¿por qué muchas veces reacciono en forma inconsciente? Que no conozco, pero que están arruinando mi vida. No sé si ustedes escucharon esa historia de esa chica, esposa de un muchacho, que cortaba, hacía la colita de cuadril al horno y le cortaba la punta de la cola de cuadril, ¿no? Entonces el marido le dice, ¿por qué le cortas la punta de la cola de cuadril? No sé, mi mamá le cortaba la punta de la colita de cuadril. Bueno, va y le pregunta a mamá, ¿por qué le cortás vos la punta de la colita de cuadril cuando la pones al horno? No sé, la abuela le cortaba la puntita a la cola de cuadril cuando la ponía en el horno. Bueno, van y le preguntan a la abuela, abuela, ¿por qué vos le cortabas la puntita a la cola de cuadril cuando la ponía en el horno? La abuela dice, no, lo que pasa es que yo tenía una bandeja chiquita y no me entraba la cola de cuadril entera, entonces le cortaba la punta. Entonces, todas, la hija y la nieta, hacían exactamente lo mismo, pero porque la bandeja de la abuela era corta. Y uno mal aprende algo creyendo que tiene que ser así, que no hay otra forma, que hay que hacerlo de esa manera, ¿no? Espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, nos reímos del ejemplo, es risueño, pero hacemos lo mismo, ¿sí? Nuestros padres se enojaban y gritaban. ¿Qué hacemos nosotros? Conducta aprendida, nos enojamos y gritamos. Nosotros tenemos un padre alcohólico. Casi siempre nosotros somos alcohólicos o no probamos una gota de alcohol para no parecernos a nuestro papá. Si uno ministra a una persona golpeadora, casi siempre el padre era golpeador, el abuelo era golpeador. Entonces, hasta que Jesucristo no corte esa historia y esa persona empieza recibiendo a Cristo en el corazón, le cuesta muchísimo cambiar y a veces es imposible cambiar sin Dios, ¿no? En tercer lugar, clame. Dios, necesito que examines mi vida. Señor, quiero orar de acuerdo a tu voluntad. Yo sé que vos querés sanarme, que querés bendecir mi vida, que querés quitar todo el perjuicio, todo el daño, toda la esclavitud que he vivido.
vengo delante de tu presencia para que me ayudes a cambiar, me ayudes a mejorar, me ayudes a sentirme bien, mejor y disfrutar realmente de la vida, ser feliz. Tómate tu tiempo, no te apresures. En esto a veces hacemos como cuando termina el día y pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido en el día, ¿no? Ni pensamos en qué pecado cometimos, y decimos, Señor, perdóname por todos los pecados que cometí hoy. Y el Señor te dice, ajá, ¿qué pecado cometiste hoy? Bueno, varios. Pero es muy importante que seamos específicos, ¿sí? ¿Vieron los chicos de la escuelita dominical cuando no prestaron atención en la clase? Y llegan a la casa y el papá, la mamá le dice, ¿de qué hablaron hoy en la iglesia? Y dice, de la Biblia, dice el chico, sabe que no le va a errar porque de la Biblia se habló, ¿no? ¿Y qué más? Y hablaron de Dios, ¿no? Y el nene no le puede explicar porque no estuvo prestando atención. Bueno, pero es muy importante que nosotros seamos específicos, ¿sí? Y esto pasa por nuestra mente y escribiéndolo. Si lo podemos escribir es porque lo tenemos claro. Si no lo podemos escribir es porque no lo tenemos claro, ¿no? Esto no funciona si no somos rigurosamente honestos con nosotros mismos. Decimos, voy a ser completamente honesto, dejaré de fingir, voy a exponer lo que está mal en mi vida y me dispongo a escribir. Es importante, como decía ahí, ¿no? Ser honestos, porque a veces somos como muy buenos con nosotros mismos, pero no nos sirve porque vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. Tenemos que ser brutalmente honestos y empezar a poner, che, la verdad que no soy tan bueno como parezco, como me creo, no soy tan inteligente, no soy tan sabio, por ahí me estoy creyendo demasiado sabio, creo que la tengo demasiado clara, y por ahí mejor buscar a Dios y pedirle que Él sea el que nos muestre, aunque nos duela, qué cosas son las que tenemos que cambiar en nuestra vida. Ahora, nosotros capaz que preguntemos, ¿y por qué lo tengo que escribir? Yo me puedo sentar y me pongo a pensar y ya está. Pero en realidad no puedo sentarme simplemente a pensar en esas cosas, porque así no funciona. Tengo que escribirlo, porque cuando yo lo escribo, como decía Néstor, empiezo a ser más específico. Le tengo que poner un nombre y un apellido, ¿sí? Los pensamientos se aclaran cuando se expresan a través de los labios y de los dedos. Eso lo sabe todo el mundo. Cuando yo te lo puedo decir y yo lo puedo escribir, entonces es porque lo tengo claro. Significa que lo pensé y lo tengo claro. Si no puedo decirlo o escribirlo, entonces porque todavía es bastante vago en mi mente. Nosotros no podemos simplemente decir, Señor, vengo porque sé que he arruinado todo en mi vida. Todos sabemos eso. Realmente necesitamos escribirlo y así afrontar la realidad. Esto nos va a ayudar a dejar de negar los problemas que tenemos en nuestra vida. Bien, leemos un... Vamos a ver un ejemplo de un muchacho que tuvo que hacer esto que vamos a hacer esta semana nosotros. Bueno, tengo mi bosquejo, mi Biblia de recuperación de vida, papel, lapicera, comida, pañuelos de papel, solo por si me emociono. Aquí dice, hago un inventario personal y moral. ¿Qué me dice de esa vez que copié en mi examen final de matemáticas en mi último año? De las veces que sé que mamá va a llamar y dejo que la máquina conteste sola, el contestador automático. De la vez que golpeé a mi hermana y a mis hermanos y a los amigos de mi hermano. Luego sigue, escriba sus resentimientos. No tengo resentimientos hacia nadie. Causa y efecto de los resentimientos. Estoy resentido con Timmy. Es mi vecinito y tiene 6 años. Toca mi puerta y luego sale corriendo. Lanza una pelota de béisbol contra mi ventana y dice que su mano se resbaló. Me llama a todas horas de la noche y me pregunta por un muchacho llamado Ben Dover. ¿El efecto? Creo que me pone un poco irritado, un poco enojado, un poco nervioso. ¿Y qué tal con mi novia Leslie? Cada 2 sábados sin fallar me llama porque quiere ir de compras. Ir de compras al supermercado. Quiere que yo participe en esta parte de su vida. Dice que paso mucho tiempo haciendo otras cosas y no con ella. Que la oigo, pero que no la escucho. Esto me pone un poco irritado, molesto, un poco tenso. Continuamos.
¿Qué parte de responsabilidad tengo en todo esto? No soy responsable de nada. No es mi culpa que haya tenido que copiar en mi examen y sacar un 8. Mis padres me hubieran matado. No es mi culpa cuando no atiendo las llamadas. No soy el único que no atiende las llamadas, aún sabiendo que sus padres llamarán. Está sonando un teléfono. Sí, ahí vamos a... Bueno. ¿Soy siempre tan culpable cuando ella me llama? No es mi culpa que mi pierna simplemente se extienda cuando el pequeño Timmy corre y luego su cara aterriza contra el pavimento. Y no es mi culpa que golpeara a mis hermanos. Yo era el menor. Fue en defensa propia. Esa no es la idea, ¿no? Que no nos sintamos culpables, sino que empecemos a hacer el ejercicio y a hacernos cargo. Tengo que aceptar la responsabilidad de mis faltas. El obstáculo más grande para la sanidad de mis complejos soy yo mismo. El mayor obstáculo para la sanidad de mis problemas soy yo mismo. Tengo que ser honesto, tengo que decir, el problema soy yo. Si cambiara de amigos, de trabajo, o si cambiara de ciudad, de domicilio, todo sería igual, porque a donde vaya yo estaré allí y seguiré arruinándolo todo. Cuando yo me encuentro con otra persona y esa persona de alguna manera me lastima, el problema también es mío, porque también tengo que ver cómo yo reacciono hacia el ataque del otro. La Biblia misma dice que la blanda respuesta quita la ira. O sea, como si nosotros realmente estamos sanos, si nosotros estamos crecidos, todas las cosas cambian. Si nosotros cambiamos, todo cambia. Tengo que aceptar la responsabilidad de mis faltas. No minimizo, no lo niego y no lo racionalizo. No voy a decir, bueno, no es para tanto, porque sí es para tanto. Si no fuera para tanto, no me estaría acordando de eso después de tanta cantidad de años que eso pasó. Y de verdad que lo recuerdo. Cuando he lastimado a alguien, cuando he herido a alguien, cuando ha pasado a alguien, mi corazón se entristece y estoy después y me siento rara, capaz que me voy a acostar a dormir y no me puedo dormir. Entonces tengo que empezar a asumir que lo que hago sí es para tanto, que puedo encontrar en el Señor la salida y pedirle a Él que me ayude a resolver mis faltas. Hago un inventario moral, examino esa lista que escribí y digo, sí, ese o esa soy yo. Y acepto la responsabilidad de mis faltas. Primera Juan 1:8 dice, si yo digo que no he pecado, me engaño a mí misma y la verdad no está en mí. Si nosotros decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si yo digo que no he pecado, entonces estoy diciendo que Dios es mentiroso. Esta no sería una palabra justa y de verdad. Entonces me tengo que hacer cargo y no tengo que estar culpando a otras personas. Bien, en tercer lugar, pedir perdón a Dios, ¿sí? Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel, es justo y nos limpia de toda maldad. Tiene el poder para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tengo que hacer yo? Confesar el pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hay cosas que son pecado en mi vida, hay cosas que son malos hábitos, hay cosas que hago en secreto que no necesariamente son pecado, pero van estorbando mi vida. Por ejemplo, mirar una película en Netflix no está mal. Si miro una película adecuada, no está mal. Ahora, ¿qué pasa si yo miro 3 películas en Netflix y no tuve tiempo para orar? No tuve tiempo para hacer el devocional. Bueno, ahí hay un desfasaje y es algo que yo tengo que cambiar, ¿sí? Si libremente lo admitimos, Dios nos va a perdonar. ¿Cuál es la forma correcta de pedirle perdón? Y ahí menciona 1 Juan 1:9. ¿Cómo hago esto? Primero, no suplique. O sea, nos estamos relacionando con Dios. Dios es nuestro creador, nos conoce, nos formó de que estábamos en la panza de nuestra mamá. Entonces no le supliquemos a Dios, porque Dios sabe lo que hicimos, ¿sí? No tiene que suplicar a que Dios le perdone.
de antemano, Él quiere perdonarnos. Dios quiere perdonarte más de lo que usted desea perdonarse a usted mismo. Es un Dios perdonador, no tiene que suplicar. Nuestra vida tiene que ver con relaciones profundas con otras personas, ¿sí? Si nosotros tenemos un amigo, una persona a la que queremos mucho, a veces esa persona comete un error y nosotros podemos hablar con esa persona y nos va a escuchar, porque es nuestro amigo, porque tenemos una buena relación con ella, ¿no? Yo en un momento estaba en una iglesia y había un muchacho que se había apartado del Señor, ¿no? Y uno de los líderes, que no tenía mucha relación con él, fue y le dijo un par de cosas y este muchacho no le dio ni bolilla, siguió apartado del Señor, y éramos amigos con él. Entonces yo fui y hablé con él y le dije lo mismo que le dijo este otro hermano, pero él aceptó el consejo y volvió al Señor. ¿Por qué? Por la relación que teníamos entre nosotros dos, porque éramos amigos, porque jugábamos junto al fútbol. Bueno, Dios quiere ser nuestro amigo y a propósito quiere bendecirnos y quiere perdonarnos y quiere restaurar nuestra vida, ¿sí? En segundo lugar, no negociar. O sea, yo te doy esto, Dios, para que vos me des esto. Yo voy a hacer tal cosa si vos me haces tal otra. Me apuntan con un arma en la cabeza, Señor, si no me matan ahora, yo te voy a ser fiel. Me sacaron el arma de la cabeza y sigo viviendo como me parece, ¿no? No diga, si tan solo me perdonas, nunca haré esto otra vez. Si esa es tu área de debilidad, probablemente está fingiendo. No tiene que negociar con Dios para obtener su perdón. No tiene que suplicar. Y en tercer lugar, no sobornar. No dar una cosa para obtener otra. No diga, Dios, ¿me perdonas? Te prometo hacer muchas cosas buenas. Iré a la iglesia, predicaré, haré esto o aquello. A Dios no hace falta sobornarlo. Es más, no lo podemos sobornar, no hay forma de sobornar a Dios. Es fundamental creer que la naturaleza de Dios es el amor. Primera Juan 4:8. Bueno. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, inmediatamente lo primero que tengo que tener en mi mente claro es que Dios es esencialmente amor, que me ama a pesar de cómo yo soy, que lo que yo haga no va a ser que me ame más ni que me ame menos, ¿sí? Números 23:19 nos habla de que Dios es confiable. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, habló, y no lo ejecutará. Si Él dice que me ha perdonado, me ha perdonado. Si Él dice que me ama, me ama. Y esto tiene que quedar claro hoy para mí, que Él es confiable. Salmo 139, versículos 1 y 2, nos deja claro de que el Señor sabe todas las cosas, las que hice en secreto y las que hice a la luz. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y aún así nos ama. No hay pecado demasiado malo ni demasiado grande, porque como ya lo habíamos leído ahí varias veces a 1 Juan 1:9, dice que si nosotros le confesamos nuestro pecado, Él es fiel y es justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de nuestra maldad. Marcos 9:23 dice que si nosotros podemos creer, al que cree todo le es posible. Tenemos que estar seguros de esto, ¿sí? Acordarnos que Dios es amor, es confiable, lo sabe todo, que no hay algo demasiado grande para que Él nos abandone y que nos ama de una manera que no podemos entenderlo nosotros, pero que es real. Nosotros siempre decimos en la iglesia que a Dios tenemos que creerle como un niño de 3 o 4 años, ¿no? O sea, si Dios dice algo, Dios no miente y Dios lo va a cumplir. Si nosotros tenemos un chico en la escuelita dominical que se está portando mal, ¿no? Y nosotros le decimos, si vos te portás bien, cuando termina la clase te doy un caramelo. ¿Qué hace el pibe? Se pone seriecito ahí y se empieza a portar bien. ¿Sí? Bien. Termina la clase, ¿qué hace? Viene y te pone la mano para que le dé el caramelo.
Si vos no sos chanta, le das un caramelo porque él se portó bien. Ahora, si Dios nos promete un caramelo, ¿nos va a dar el caramelo? Sí, nos va a dar el caramelo. Si vos como maestro de escuela dominical se lo das, Dios lo hace mucho más con nosotros. Entonces Dios es totalmente confiable, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como leímos. Entonces, si Dios dice algo, tenemos que creerle. Isaías 1:18 dice: habla de que Él cambia nuestro pecado. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si los pecados de ustedes fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Este es un versículo barra de jabón. La sangre de Cristo puede limpiarnos de todos nuestros pecados. Nuestro corazón estaba negro, le decimos a los niños, estaba manchado, estaba sucio, y el Señor nos cambia el corazón. Es como que tenemos un corazón y le empezamos a hacer pintitas rojas, sería pecados, manchas, mentiras, desobediencia, y encima de ese papel blanco del corazón le metemos un celofán rojo. Ya todas esas manchitas rojas no se ven, porque el celofán lo ha cubierto, lo ha tapado. Eso es lo que el Señor hace con nuestros pecados. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. El Cordero de Dios que limpia, que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Dios dice: no importa cuál sea la mancha, yo puedo quitarla. Absolutamente todas las manchas. O sea, aunque yo he hablado con personas que han hecho un pacto con el diablo para entregar su alma, para que Dios les entregara a una chica sexualmente o lo que fuere, para que el diablo le entregara a una chica sexualmente o lo que fuere. Y le digo: bueno, como el diablo es mentiroso, él te tomó la parte de la oración que vos le hiciste y no te dio a la chica sexualmente, seguro. Pero hacemos una oración en el nombre de Jesucristo, y el nombre de Jesucristo es superior a cualquier autoridad espiritual. Cualquier pacto anterior a eso queda abolido, queda quitado. Filipenses 2, 10 y 11. Al nombre de Jesucristo se sujeta toda autoridad, de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Tenemos que creerlo. Es un versículo que está en la Biblia, sabemos que lo dice Dios, pero en los momentos difíciles nos cuesta creer lo que dice la palabra. Entonces, en esos momentos, tener la palabra en la mente y en el corazón, si es posible de memoria, para que el Espíritu Santo la traiga a nuestra mente y podamos aplicarla en el momento que el Espíritu nos indique. Y acá hay algo que nosotros no acostumbramos a practicar, pero que es tremendamente sanador. También tengo que admitir mis faltas a otra persona. A veces tengo que admitir las faltas a la persona con la que pequé y tengo que arreglar esa situación. Eso lo dice la palabra y eso sí lo practicamos. Pero muchas veces tengo que encontrar también a una persona que sea esencial para mi recuperación. Es decir, una persona que sea fiel, una persona que sea espiritual, en quien yo me pueda apoyar para contarle mis faltas, que esa persona no se escandalice y que pueda ser una ayuda para mí. Vamos a leer lo que dice Santiago 5:16. Dice: confiésense vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo somos sanados? Muchas veces somos sanados admitiendo nuestras faltas unos a otros. ¿Y por qué tengo que entonces que involucrar a otras personas en esto, si esto es personal, es mío? ¿Por qué no simplemente lo admito ante Dios y ya está? ¿Por qué no simplemente oro por esto, hago una lista, hablo con Dios y listo? Porque la raíz de la mayoría de nuestros problemas es relacional. Nos mentimos unos a otros, nos engañamos, somos deshonestos, nos ponemos máscaras, pretendemos tener todo bajo control y negamos nuestros verdaderos sentimientos. Esto hace que estemos aislados de las demás personas y nos impide tener intimidad. Terminamos viviendo con vergüenza y con inseguridad.
Si los demás supieran verdaderamente la verdad acerca de mí, no me amarían, me rechazarían. ¿Y saben qué? El enemigo también se aprovecha muchas veces de esto. Yo me acuerdo también porque Néstor cuenta muchas historias de su infancia, tiene muchas. Él cuenta que una vez jugando al fútbol adentro de su casa rompieron el vidrio de un cuadro que había en su casa. Entonces, con mi hermano. Con Freddy, con el hermano. Entonces Freddy, que era bastante ingenioso en ese sentido, lo ayudó para que sacaran los vidrios y como que le dijo que no iban a decir nada a la mamá. Pero a partir de ese día, le hacía lavar los platos cuando le tocaba a él, lo hacía ir a darle de comer a los animales cuando le tocaba a él, lo hacía ir a comprar el pan cuando le tocaba a él. O sea, lo empezó a, ¿cómo se dice? A manipular por ese secreto que él sabía que tenía. Y cuando yo les cuente a ustedes que la familia de Néstor tuvo vidriería por años, se van a matar de risa, porque habían roto un vidrio y ellos eran hijos de vidrieros, o sea, era una locura. Hasta que un día Néstor se cansó tanto que dijo, bueno, listo, ya, y fue y se lo contó a la mamá, y el día que se lo contó a la mamá, Freddy no lo pudo, ¿cómo se dice el término ese? Hay un término para eso. Manipular o extorsionar. No lo pudo extorsionar. Claro. Y saben que el diablo hace eso, porque cuando el diablo nos vio hacer faltas, él después nos come la cabeza a nosotros, con esas faltas que nosotros tenemos escondidas, sean nuestras o sean de otras personas que hayan cometido contra nosotros y que nos hayan causado culpa y vergüenza y las estemos guardando. Por eso muchas veces la sanidad viene a nuestra vida cuando nosotros encontramos a alguien en quien podemos confiar y le decimos, mira, tengo esta situación en mi vida, me está pasando esto. Y inmediatamente el diablo queda fuera del asunto. Así que la verdad, y muchas veces hasta poder decirlo, es sanador. Así que creamos en esto porque yo lo he experimentado en mi vida. El día que pude hablar, el día que pude decir, sentí la sanidad de parte del Señor en mi vida. Y la verdad que es maravilloso encontrar gente confiable, que nos escucha, que no se escandaliza por nuestras faltas, que no se olvida que estuvo también del otro lado muchas veces. Así que está bueno encontrar este tipo de personas. Tenemos que pensar que hay gente que si es espiritual no nos va a rechazar. Si una persona a la que le contamos algo nos rechaza, pues mejor tenerla fuera de nuestra vida. No es la persona correcta. ¿Cómo funciona esto? El diablo no es omnipresente, ni omnisapiente, ni omnisciente, nada por el estilo. Entonces yo a veces, para que nadie se entere, confieso mis pecados con la mente, ni siquiera hablo. Entonces el diablo no se entera. Tenemos que hacerlo en voz alta, para que el diablo sepa y vea también que hemos confesado nuestros pecados, porque él te va a estar acusando de algo, te tiene como una telaraña atrapado, y cuando vos lo confesás en voz alta, a Dios y a otra persona espiritual que sea de confianza, el diablo le quita una herramienta de una petrolera grandísima y no te puede atrapar más. Porque cuando te quiero volver a acusar sobre eso, vas a decir, ya lo conté, ya lo dije, ya está, ya salió a la luz. Entonces no te va a poder acusar más y te vas a sentir totalmente liberado, liberada. Por favor, hacelo. Habla con Dios y habla con una persona espiritual de confianza, que vos te genere confianza, que pueda guardar el secreto, que te ayude a salir adelante de esta situación. Pero es necesario confesarlo en voz alta a Dios y a otra persona. Si se confiesan las faltas unos a otros, van a ser sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahí habla de algo relacional entre nosotros. Nosotros vivimos de relaciones profundas en la iglesia, en la familia, con amistades, y con Dios es exactamente lo mismo, ¿sí? Presta atención a tu cuerpo. A veces se enferma para que sanes tu alma.
Yo tenía un patrón en un momento que cuando no andaba tan bien económicamente, él se deprimía y se metía en cama 2 o 3 días. Cuando él se metía en cama 2 o 3 días, nosotros sabíamos que a fin de mes a lo mejor no cobrábamos el sueldo o iba a estar algo complicado, ¿no? Pero él somatizaba de acuerdo en el caso de él, si tenía plata o no tenía plata, ¿no? O lo que tenía en la cuenta del banco. Nosotros a veces somatizamos las enfermedades o lo que nos pasa por lo que nos carga a nosotros, ¿sí? Todos necesitamos a una persona. No necesitamos a más de una persona en la vida con quien poder ser totalmente honestos, porque hay algo terapéutico en esto, es la forma de Dios para liberarnos. Nos enfermamos. El apego a los secretos nos enferma. Dios dice que revelar nuestros sentimientos es el comienzo de la sanidad. Mientras más lo escondemos, más grande se vuelve. Yo he ministrado a un montón de personas que empezaron con una bronca con alguna persona y empieza como una raíz de amargura, como una semillita de amargura en el estómago. Pero lo dejan crecer y esa semillita de amargura se hace una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura después se hace un árbol de amargura. Y vos hablas con la persona y en la medida que estás hablando, respira profundamente. Varias veces en la charla, esa persona está angustiada, tiene una amargura interior que no puede sacar. Es necesario confesarlo y es necesario decir lo que nos pasa para que podamos ser sanados. Lo sorprendente de esto es que cuando nos arriesgamos a ser honestos con una persona, de repente un sentimiento de libertad viene a nuestra vida. Hay personas que tienen alguna situación muy compleja, ¿no? Yo tenía una tía mía que vivía enferma, vivía con problemas y demás, y en un momento uno de mis sobrinos, ella pedía sus medicamentos desde Córdoba a Tucumán, ¿no? Y va un sobrino mío a Tucumán, a donde le daban los medicamentos, y ve un montón de velas negras, un montón de cosas raras, y dice, mami, ¿vos sabés dónde te mandan los medicamentos? Ella lo había pedido por internet. No me gusta el lugar, no tome más esos medicamentos. Hablo de 7, 8 años enferma, grave, que pensamos que se iba a morir mi tía. Hoy es misionera, está trabajando para el Señor. Dejó de tomar esos medicamentos, oró y automáticamente se empezó a sanar. Ella no lo sabía, pero el enemigo sí lo sabía y la tenía atrapada, ¿no? Nos damos cuenta de que todos tienen problemas y a menudo tienen los mismos problemas que nosotros tenemos. Yo soy pastor de la iglesia desde que mi hija tenía 5 años, más chica, ¿no? La del medio, tiene 29 ahora, o sea, hace 24 años. Y hay gente que nos cuenta algunas cosas y cree que uno se va a sorprender. O sea, tantos años en el ancianato de la iglesia, en el pastorado, uno le cuenten lo que le cuenten, ya no se sorprende. No, si te llegas a enterar te va a querer morir. Sí. No me va a sorprender, no te hagas ningún problema, pero la idea es ayudarte. O sea, pensá en la gracia, pensá en la misericordia, contalo para que podamos orar juntos y te podamos ayudar. Una persona que está aquí en el Celebremos habló por privado con nosotros y le pudimos hacer ver cuál era la mentira del enemigo para su vida, de toda una vida, de años de ataduras y problemas. Con una oración en el nombre de Jesucristo, ella fue liberada. Y les aseguro que es otra persona a partir de ese momento. Esa es la ventaja de tener a Dios de nuestro lado. Y de que el Señor haya dejado una iglesia para que nos ayude también. ¿A quién se lo digo? A alguien en quien confíe, alguien que pueda mantenerlo en secreto, que no sea un delator y que tenga reputación de ser confiable. No debemos decirlo a alguien para que a la semana siguiente lo sepa todo el mundo. Alguien que entienda el valor de lo que estoy haciendo. Alguien que sea suficientemente maduro y que no se vaya a escandalizar. Alguien que conozca al Señor lo suficientemente bien como para reflejar su perdón. Puede ser a un pastor o a un amigo cercano en quien confíe o a un consejero cristiano. Pero siempre tengo que pensar en esto, tengo que estar seguro que esa persona no es
de boca rápida y no habla mucho, porque cuando una persona habla mucho, siempre dice la Biblia que el que habla mucho siempre tiene pecado en su palabra. Así que tratar de que sean personas en las que se pueda realmente confiar. Bueno, ¿cómo lo tengo que decir? Necesito de alguien que me escuche y dar el cuarto paso en mi recuperación. Hay cosas que sé que están mal en mi vida. Esto es lo que he hecho, esto es lo que he sentido. Estos son los hábitos, las heridas, los complejos que quiero cambiar porque me lastiman por dentro. Ser específico, ¿sí? No decir todos los pecados, todas las heridas, hay varias cosas, por eso anotarlo para ser específico. De esas cosas que nosotros anotemos, nos vamos a dar cuenta que algunas de ellas ya hemos sanado, algunas de ellas ya nos duele. Es como que nos miramos un tajo que nos hicimos en la mano y decimos, sí, no, cuando era chico me lastimé acá, pero hoy ya no me duele, ya está cicatrizado. Pero de todas esas cosas que anotemos, va a haber 1, 2, 3, 5 que todavía me duelen. Entonces tengo que priorizar cuál es la que más me duele o la prioridad que me genera más problema y empezar por esa situación. No querer cambiar todo a la vez. Empecemos de a una, poniéndolo en la presencia del Señor, lo que sea más grave, más nos afecte, más nos cargue, y contarlo a alguna persona espiritual que nos pueda ayudar con gracia y con misericordia, ¿no? Ser específico. El secreto que más quiero ocultar es el que más necesito revelar. O sea, voy a contarle absolutamente todo, menos eso. Bueno, eso es lo que tenés que contar. Porque si no lo contás, no te vas a sentir libre. Y el enemigo va a seguir atando tu vida y te va a seguir perjudicando. Ya lo ha hecho por 5 años, por 10 años, por 20 años. Lo va a seguir haciendo. Ponele un corte final a eso. En el momento en que compartas eso, que te cuesta compartir, vas a experimentar un descanso y una paz como nunca antes. Y el secreto que te estaba enfermando deja de enfermarte, porque has comenzado a compartirlo y así experimentarás la gracia de Dios. Vez pasada ministramos a un muchacho que vino a la iglesia, no podía ver prácticamente nada, no podía leer, tenía muchos problemas en su vista. Él se había separado de la señora y la señora fue un brujo y le hicieron un daño espiritual a él en su vista. Entonces él no podía ver absolutamente nada. Entonces llega a nuestra iglesia, le predicamos el evangelio, lo ministramos y oramos en el nombre de Jesucristo que cualquier cosa o pacto que le hayan hecho, en el nombre de Jesucristo sea quitado. Y le predicamos el evangelio para que recibiera a Cristo. Terminamos de orar, yo tengo una Biblia con letra grande, se la doy vuelta para el lado de él, le digo, lee ahora la Biblia, lee este versículo. Y me dice, no puedo leer, hace 2 años que no puedo leer. Le digo, no podías leer hasta ahora. Vos confesaste lo que pasó, tu ex señora hizo un pacto con un brujo, pero Jesucristo tiene un poder superior. Fíjate si podés leer. Empezó a leer y se largó a llorar como un niño. Hacía 2 años que tenía problemas en la vista y no podía leer. El Señor lo liberó simplemente por confesarlo y por pedir ayuda. ¿Sí? ¿Cuándo lo tengo que decir? Ya, urgente, ayer, lo antes posible, tan pronto como sea posible. No postergues. Si no estás listo para dar este paso, es solamente porque necesitas un poco más de dolor. O sea, ya te vino doliendo durante 10 años. ¿Querés que te duela 2 años más, 5 años más, 10 años más? Seguí como está. O sea, no hagas nada, no hay problema. Hablamos que Dios nos va a hablar a través de una crisis, a través de una confrontación o a través de una catástrofe. Dios a veces nos habla en la crisis y no escuchamos. Viene un amigo, un conocido, que nos confronta con eso que nos está pasando. Y si no, viene la catástrofe. Nosotros le predicamos a un hombre ahora que está internado en el hospital, estuvo muy grave, y Dios le fue hablando. Era un hombre alcohólico, separado de una señora que hoy está en nuestra iglesia, y pudimos predicarle el evangelio, y él ahora, que estuvo a punto de morir, pero más tocando el arpa que la guitarra, recibió a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Dios quebró su vida en el último momento. Oramos por él y se empezó a sanar.
tenía respirador, un montón de cosas, le han sacado el respirador, ya está comiendo y está contento. Y cuando estábamos orando para que él reciba a Cristo, una de sus hijas sacó foto, ahí cuando estábamos orando juntos, yo lo tenía tomado de la mano para recibir a Cristo, dice, voy a tener esta foto presente, porque si en algún momento se olvida, se lo voy a hacer recordar con esta foto, dice. Pero realmente es importante ponerlo en las manos del Señor, hacerlo tan pronto como podamos. Lo que tengo que hacer también es aceptar el perdón de Dios y perdonarme a mí mismo. Muchas veces aceptamos el perdón del Señor, pero no nos podemos perdonar a nosotros. Mientras Néstor busca Romanos 3, 23 y 24, que también son bastante conocidos, tenemos que tener en cuenta que todos hemos pecado, ¿sí? No hay santos y pecadores. También a veces nosotros decimos, no, bueno, pero yo soy un pecador redimido. Yo sigo siendo un pecador. Que Cristo me haya cubierto, que yo esté dentro de Él y que ahora Dios no pueda verme porque yo estoy en Cristo, esto es parte de la gracia de Dios, es parte del amor y el perdón de Dios, pero todos somos pecadores. A veces estamos tratando de engañar al mundo, sintiéndonos mucho mejores que los demás. Sin embargo, nadie es perfecto. Todos hemos estropeado muchas cosas, todos hemos cometido errores. Esto no se trata de que alguien sea más correcto que el otro. Todos tenemos diferentes maneras de pecar, diferentes problemas. Solo que esos problemas se manifiestan en diferentes áreas. Somos como pecadores de distintos pecados, de distintas ramas, pero pecadores al final. Tenemos que entender que necesitamos aceptar ese perdón que Dios tiene dispuesto para nosotros y después también perdonarnos a nosotros mismos. Bueno, ahí Romanos 3, 23, 24 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué sucede cuando doy este paso? Primero, Dios perdona instantáneamente. Acuérdense el ejemplo de Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua y dijo, Señor, sálvame. El Señor en el momento extendió la mano, asió de él, lo agarró de la mano y lo sacó del agua. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho yo, por ejemplo? Lo hubiera dejado que traiga un poquito de agua para que aprenda alguna lección. ¿Sí? Y cuando hace gluc, 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 ¿viste? Comete errores, ¿viste cómo te va a ir? Y ahí lo saco, ¿no? El Señor instantáneamente nos perdona. No espera, en el momento en que usted da este paso, es perdonado. Él nunca nos hace esperar ni hace que suframos por un momento. Los humanos hacemos eso, Dios no hace eso. En segundo lugar, Dios perdona libremente. Él quita libremente nuestros pecados, no nos pide nada a cambio. Nada a cambio, simplemente que nos arrepintamos de nuestros pecados y cambiemos de dirección. Arrepentirme es, voy hacia el norte y me arrepiento de ese camino, automáticamente voy hacia el sur. Tengo un cambio de 180 grados, ¿sí? No lo merecemos, no lo hemos ganado, no podemos trabajar para obtenerlo, es totalmente gratis. Y en tercer lugar, Dios perdona completamente. Él lo cancela. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta también. Nosotros como cristianos a veces queremos que llegue a la iglesia un dark que está vestido de negro, lleno de cadenas, con una remera, con una calavera, y a la semana de recibir a Cristo esté usando saco y corbata. Les digo una cosa, no va a pasar. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos años de creyente y tenemos todavía cosas para cambiar. Mire, yo recibí al Señor a los 11 años, predico de los 14, tengo 55 y todavía tengo cosas para cambiar. No tengo pecados ocultos y demás, pero hay cosas que necesito cambiar en mi vida. Y a veces no tenemos la gracia suficiente con la persona del mundo, darle un tiempo para que cambie y esperarlo en el Señor. El Señor tiene gracia y misericordia. ¿Quiénes somos nosotros para no tenerla? ¿Sí? Vivir sin condenación es lo mejor que nos puede suceder. Romanos 8.1 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Ese requisito es importante. No hay condenación cuando vivimos en el Espíritu en Cristo Jesús. Siempre que rindamos cuentas a Dios, se me trabó la lengua, somos liberados. Todos hemos pecado, pero Dios nos declara sin culpa si confiamos en Jesucristo, quien libremente quita nuestro pecado. Acuérdense que aquí está la diferencia, ¿no? Cuando yo confío en Cristo, porque Él ya ya pagó el precio del pecado, pero si yo confío en Él y Él es parte ahora de mi vida, entonces Él puede liberarme de la culpa, ¿sí? Y me declara sin culpa. Vamos a leer Miqueas 7:19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestra